Sergio Cordero, ¿dirías que 2025 va a ser el año de Marte? 2025 va a ser el año de Marte, sin duda alguna. Vale. Jesús Callejo, ¿dirías que 2025 va a ser el año de Mindfax? Por supuesto. Bien. De aquí a la Luna y luego a Marte. Perfecto. Alberto Espinosa, ¿dirías que 2025 va a ser el año de Yes We Cast? O tampoco queremos ser tan pretenciosos. ¿Qué año? Dale a la música. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de... ¿De qué? ¿Cómo ibas a decir, Espinosa? ¿Qué ibas a decir? ¿De qué? No sé. Se me ha olvidado. Alberto Espinosa, feliz año nuevo. Igualmente. Ya estamos aquí, ¿Cómo estás? No pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Que esto apunta a una paradoja temporal. A ver, Mindfactor, es que en realidad esto lo estamos grabando en 2024 y estamos diciendo feliz año nuevo, Jesús Callejo. ¿Y si no hemos llegado? ¿Cómo rompes la magia, tío? Ya, pero es que te voy a contar, pero aquí es donde... tío. Abro el interestelar. ¿Y si en realidad no hemos llegado? Y entonces, estos son los ecos de nuestro pasado. Ha habido un Armagedón. Se ha acabado el mundo. Claro, claro, nadie. O sea, esto se está emitiendo a nada. A la nada. Y sí. Al final todo es posible, tenemos todas las posibilidades. Ya sabes que cada decisión que tomamos, cada programa que hacemos, estamos cambiando las líneas del tiempo. No sé si para bien o para mal, pero lo estamos cambiando. Así que andará el tiempo y las distintas posibilidades temporales. Pues da igual, vamos a vivir el momento, el aquí y la ahora, que eso es muy taoísta. Espérate, porque esto va a ser muy de aquí y de ahora, porque es que es importante lo que he dicho para lo que va a venir ahora. Estamos grabando esto en 2024 para publicarlo en 2025. Sergio Cordero, ¿tenemos idea de qué vamos a hacer en este primer trimestre de 2025? Lo vamos tenemos a resuelto, ahora? lo tenemos resuelto. Como nos ha ido oh. tan bien durante el último tercio, la última parte del 2024, vamos a prorrogar nuestro apoyo a la Fundación Clipstra para donar todos los importes de las escuchas y echar una mano a nuestros compañeros y amigos de Misterios y Cubatas, a Bar concretamente, y a intentar dar el mayor golpe posible contra esas enfermedades raras. Pues esto es lo que vamos a hacer este año. No voy a repetir el número porque por cosas de Alberto Espinosa. Hoy en Mindfacts hablamos de si encontramos o no vida en Marte. Qué ganas tenemos, Sergio Cordero, de dar ese titular, ¿eh? De decir, por fin. Ojo, es que puede ser la noticia más importante de la historia de la humanidad. O sea, ojo. Sí. Yo creo que debería copar titulares, debería abrir rotativas y pasar para rotativas y abrir a 5 columnas los mejores diarios. Y me da la sensación de que no va a pasar cuando ocurra. Pero así debería ser, porque bueno, debería hacernos replantear nuestra posición en el universo y qué es el ser humano. Y bueno, pues una serie de preguntas que deberíamos hacernos más a menudo. Entonces, el encontrar vida fuera de la Tierra nos sumiría de pleno en el principio de mediocridad que postuló Carl Sagan. Y pues eso, nos replantearíamos si somos tan especiales o no. Es verdad, nunca había pensado que seguramente el día que se encuentre vida fuera de la Tierra estarán en las portadas de los periódicos, pero en un recuadrito pequeño abajo a la derecha y que no tendrá la misma importancia que la noticia política del día. En fin, eso sí que nos hace pensar. O la chorrada de turno. También, el divorcio de turno o el partido de fútbol de turno. No había pensado en eso, la verdad es que es tremendo. Pero Jesús Callejo, estas ganas de dar el titular, estas ganas de encontrar vida fuera de la Tierra, en este caso en Marte, ¿desde cuándo las tenemos? ¿Desde cuándo nos preguntamos si puede haber bichitos o bicharracos por ahí danzando por la superficie marciana? Bueno, yo iría más lejos, ¿no? Yo creo que el titular no sería que vamos a encontrar vida en nuestro sistema solar, que yo creo que eso es un hecho ya, sino que encontremos vida inteligente. Yo creo que ese es el titular, ¿no? Bueno, claro. O sea, yo entiendo que haya vida en el sistema solar, ya lo hemos comentado, ¿no? Prácticamente en todos los planetas, en todos los satélites, sabemos que hay agua y por lo tanto si hay agua hay indicios de que hay vida. Yo creo que ese no va a ser el titular y eso es verdad que aparecerá con una noticia pequeñita en un recuadro ahí en algún periódico. Yo creo que la clave está en que hay vida inteligente y que por fin nos podremos poner en contacto con ellos y a ver qué pasa, ¿no? Una especie de tertulia intergaláctica. Pero sí, es claro, como esta idea
no es nueva, siempre se ha pensado, ¿no? En fin, conocemos la gran mayoría de los planetas de nuestro sistema solar. Son muy conocidos desde siempre, menos los 3 últimos, ¿no? Evidentemente por la lejanía, pero hasta Júpiter, Saturno los conocíamos perfectamente y así aparecen descritos en distintos planiferios, tanto de China como de Babilonia, como de Roma, etc. Entonces, ¿qué se pensaba? Que cada planeta estaba regido por un dios, ¿de acuerdo? En el caso de Marte, por Marte, por Ares, ¿no? Por el dios griego de la guerra. Y entonces se pensaba, porque los dioses por entonces sí que tenían como una consistencia y una interacción real con los seres vivos. No se pensaba como ahora, bueno, los dioses forman parte de la mitología, no, se pensaba que tenían una actuación real y activa y presente. Y por supuesto, si están los dioses habitando en estos planetas, también están sus diosecillos menores, por decirlo así, ¿no? Los daimones, como los llamaban. Entonces, bueno, no era impensable, no era algo alejado de la mentalidad de nuestros antepasados el pensar que no hubiera vida ahí. Todo lo contrario, pensaba que había vida, igual que había vida en la Tierra. Otra cosa es que la Tierra era, ya sabéis, el centro y que todos giraban alrededor de la Tierra. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Hasta que llegó el heliocentrismo. Pero hasta ese momento lo pensaban, lo admitían y lo asumían sin mayor problema, ¿no? Pues ya está, pues Venus para la diosa Venus, para Marte para el dios Marte y así todo. ¿Cuándo se empieza ya a especular a nivel científico? Es decir, ya no de creencias religiosas, espirituales. Pues más adelante, hay que esperar por lo menos hasta el siglo XVII, donde ya empieza a haber telescopios un poco más potentes. Ya sabéis que Galileo no es el que inventa el telescopio, pero el que lo perfecciona a principios del siglo XVII. Y, por ejemplo, en 1600... Bueno, pues a partir de 1650 aproximadamente es cuando Christian Huygens, el famoso de la sonda Huygens, Christian Huygens ya aprecia manchas oscuras en la superficie de Marte. Además las aprecia como una forma de V, ¿no? Y esas manchas negras que le llamaba mucho la atención, él piensa que puede ser, y especula, que puede ser fauna y que puede ser flora, ¿vale? Que eso es algo allí que hay que le llama mucho la atención. Ahí se queda un poco. Luego se sabe perfectamente pues, que son pequeños errores de la óptica de los telescopios que estaba utilizando hasta ese momento. Pero no es el único. Incluso Cassini, también el de la sonda Cassini era Jean-Dominique Cassini, en el mismo siglo, en el siglo XVII, pues traza ya dibujos sobre la superficie de Marte y muchos de estos dibujos, pues bueno, parece que adoptan formas caprichosas pensando que puede ser pues, algún tipo de bosques o de cosas similares. Y claro, si hay vegetación, hay vida, con lo cual no se podía demostrar, pero se especula de una forma razonable y científica, porque estamos hablando de científicos, de astrónomos, los que lo están planteando. E incluso más adelante se va planteando de que hay como nubes en la atmósfera de Marte y por lo tanto si hay nubes, pues también hay precipitaciones de agua. En fin, todo eso se va generando hasta que se da un poco el pistoletazo de salida sobre la vida real y efectiva en Marte, que es Giovanni Schiaparelli. Y hay un año muy concreto, muy significativo, que es 1877. En 1877 ocurren dos fenómenos para mí cruciales. Por una parte es cuando Asaph Hall, el famoso astrónomo estadounidense, descubre las dos lunas de Marte, que la llama Phobos y Deimos, que significa miedo y terror, o sea y que tiene que ver con dos hijos del dios Ares y con Afrodita, ¿no? Bueno, pues son los que la acompañan en la batalla y, como no, pues son los que la acompañan al planeta Marte. Pero claro, Phobos y Deimos, además por las estructuras irregulares que tienen estos dos satélites, también se empieza a especular que podían ser satélites artificiales, etc. Pero en 1877 es cuando también Giovanni Schiaparelli, es decir, este astrónomo italiano, dice que con sus telescopios, que ya son más potentes, descubre unos canali, él lo llama canali. Canali son canales. Canales porque él lo interpreta no como accidentes artificiales, no como accidentes naturales, sino como artificiales. Es decir, que posiblemente alguna civilización marciana haya hecho esos canales porque él ve que la superficie es muy seca, que es muy fría, que ve, evidentemente, que no hay vida palpable, pero esos canales le incitan a pensar que, a lo mejor en la antigüedad, esa civilización marciana utilizó los casquetes polares, donde pensaba que había hielo y por lo tanto agua, para canalizar el agua a los distintos lugares desérticos de la superficie marciana. Bueno, es una especulación que él hizo, pero claro, le apoya a alguien muy importante y muy prestigioso en aquel momento, unos años después me refiero, que es otro astrónomo norteamericano, que es Percival Lowell. Percival Lowell, alrededor del año 1900, él sostiene que numerosos canales, porque siguen pensando que los canales, es decir, no consideran que sean algo natural, sino que es artificial, que estos canales que surcan Marte son rectos
y que solo le obliga a pensar que son construcciones de una civilización muy avanzada para tener la tecnología suficiente para hacer esos canales, y que esta humanidad marciana transportaba el agua desde los polos para surtir las necesidades de las poblaciones. Pero él ya no hablaba incluso de que hubiera sido en épocas pasadas, sino que incluso pensaba que podían estar allí presentes, pero no viviendo a la superficie, sino bajo la superficie. Entonces, bueno, pues a través de estas canalizaciones ya les llegaba el agua. Al final, en 1908 es cuando se demuestra y se consensúa que esos canales de Schiaparelli son ilusiones ópticas de la orografía marciana, es decir, que en el fondo eran pareidolias, ¿no? En función pues, de la óptica que tenían estos telescopios. Pero bueno, es cierto que a finales del siglo XIX, tanto Schiaparelli como Percival Lowell, por todo el prestigio que ellos tenían, sí que generaron una atmósfera de entusiasmo y de posibilidades. Fijaros que estamos hablando de finales del siglo XIX. Ahí lo juntamos con una obra muy famosa de H.G. Wells, es decir, de Herbert George Wells, que se titula La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos se publica en 1898, es decir, se publica en un momento donde había cierta efervescencia, pasión e interés por la civilización marciana. Pero él lo que hace es la primera novela de una invasión masiva a gran escala de esta cultura o civilización marciana. Claro, genera el miedo que generó, sobre todo a raíz de Orson Welles, que ya sabéis que en 1938 hizo este serial radiofónico creando una alarma social, pero crea la alarma social porque lo presenta como un noticiario de última hora. El que no escuchó al principio la noticia de que estaba basada en la novela de H.G. Wells, la gente se pensó que estaba ocurriendo en el momento presente. Lo digo para que veáis que desde siempre se pensó que la civilización marciana estaba ahí y que en algún momento nos podían invadir, porque, hombre, si lo decían los astrónomos que había vida, ¿por qué no? Lo que hacían, ni más ni menos, los escritores de ciencia ficción o de anticipación, como se llamaba entonces, como Wells, pues era potenciar, ¿no? Un poco más todo esto. Bueno, a partir de ahí ya sabes que nos tenemos ya que ir a los años 60, en fin, con... Sí, mira, pero voy a contar una cosa, una muestra de cómo la actualidad tapa la historia, la ciencia, y el ejemplo que has puesto, Sergio, antes de cuando se descubra vida fuera de la Tierra, cómo va a quedar en un recuadrito. Yo os reconozco que no sabía quién era Schiaparelli, ¿vale? Del que has hablado. Entonces, pues, ¿qué he hecho? Pues lo que tenía que hacer, que es buscarlo en Google, que es lo que hacemos hoy en día todos. Y me ha costado encontrarlo. ¿Así? Me ha costado encontrarlo porque, que yo no sabía esto, pero tampoco sé de moda, resulta que hay una casa de costura, de alta costura, que se llama Maison Schiaparelli, que debe ser la marca de Elsa Schiaparelli, que es una diseñadora de moda, que es el segundo resultado que viene de Wikipedia. El tercero es @Schiaparelli en Instagram, ¿vale? Las redes sociales. Lo cuarto es un artículo de Vogue y lo quinto ya es un artículo de Wikipedia que te dice los posibles resultados a los que se puede referir la palabra Schiaparelli. Digo, voy a entrar. Entonces, he entrado. Lo primero es Elsa Schiaparelli, la diseñadora de moda. Vale. El segundo es Ernesto Schiaparelli, que es un arqueólogo y egiptólogo italiano. Bueno, vale. Lo tercero, y aquí es donde viene ya toda la cascada, Giovanni Schiaparelli, astrónomo, el cráter Schiaparelli de Marte, el cráter lunar Schiaparelli, el Schiaparelli EDM, módulo de descenso de un programa de llegada a Marte, y un asteroide, el cinturón de asteroides, que lleva el nombre de Schiaparelli. Y la ironía termina, Sergio, con lo que has dicho de los futbolistas. Había un futbolista argentino llamado Alejandro Schiaparelli. Buenísimo, lateral izquierdo. Como me lo acabo de inventar, muestra, pero vamos. Pero como muestra de cómo efectivamente lo que decías, ¿no? Todas estas... Tiene que invertir más en SEO Schiaparelli, desde donde esté. Sí, tiene que tiene que comprar unos AdWords ahí para subir en el ranking, ¿sabes? Edad de oro de la información, joder. Totalmente. Voy a buscar la posición de Alejandro Schiaparelli mientras te pregunto, Jesús, que ya lo ibas apuntando, que efectivamente a partir de los años 60 del siglo XX es cuando ya el ser humano empieza a ser capaz de ya no solo verlo desde aquí, sino acercarse más a Marte. Claro, dice, bueno, a ver, pues eso, los telescopios dan el resultado que da, pero si nos acercamos mucho más, esto es como si tienes unos prismáticos, ¿no? Pues cuanto más te acerques, más claro ves el objetivo. Pues aquí ocurre, ¿no? Ya entra la Guerra Fría, la Unión Soviética, Estados Unidos, y entonces el planeta rojo, Marte, pues lo convierte en una de sus prioridades a ver quién va primero. El primero, ya lo hemos comentado más de una vez, es la Unión Soviética. Hace varias expediciones entre 1960 y 64, manda unas 6 misiones, todas ellas fracasadas, pero es el primero, son los primeros, efectivamente, con la Mars 1, Mars 2, Mars 3, los que sobrevuelan Marte, pero ninguna se acerca lo suficiente como para ver lo que hay allí, ¿no? Y sobre todo fotografiarlo con una cierta nitidez.
Y es en 1964 cuando se lanzan dos sondas gemelas, en este caso los estadounidenses, que es la Mariner 3, la Mariner 4, y la 4 es la que sobrevuela el planeta muy cerquita, estamos hablando de unos 9.800 kilómetros de su superficie, enviando las primeras imágenes muy cercanas ya a la superficie de Marte, y ahí se ve claramente que estos canales no son artificiales, sino que son naturales y ni rastro de marcianos. Y para terminar un poco con toda este prólogo, ¿no? Este recorrido por la existencia de vida en Marte, se volvió a reavivar todo esto cuando, bueno, se van mandando más fotografías y nos vamos a los años 70 y una de las naves de la sonda es la Viking 1, ¿os acordáis? Que es de 1976. Pues hay una foto que manda, una foto muy extraña, entonces aparece una cara gigantesca, marciana, de hecho sí la llaman la cara de Marte. Estamos hablando de la región de Cidonia, y en esta región, que ya había aparecido una serie de anomalías, una serie de luces, en fin, pues aparece esta cara de 3 kilómetros de largo, ¿vale? De 3 kilómetros, pero claro, visto desde arriba, pues parece muy, muy pequeñita. Y es cierto que es una paridolia muy clara, donde se ve ahí como dos ojitos, una nariz, una boca, con una especie de tocado, etcétera. Tuvimos que esperar hasta el 2001, ni más ni menos, con la Mars Global Surveyor, para demostrar, y también lo hizo la Mars Odyssey, para demostrar que la cara no era una cara como tal, sino que era un efecto óptico, que era una pareidolia, pero qué pena, ¿no? Porque a todos los entusiastas de la civilización marciana pensaban que esto era una especie de homenaje, ¿no?, a la cultura marciana, como diciendo, aquí os dejamos, ¿no?, que estamos. Pues se quedó en nada, ¿no? Anda que no dio como portada eso, de revista de los años 80 claro, y 90. Sí, bueno, en Más Allá, en Sí, Enigmas, sí. en Año Cero, en fin, y todas las revistas de misterio que Dio por mucho entonces juego. había. Bueno, en el 76 estaba Karma 7, pues todos se frotaban las manos como diciendo, por fin hemos encontrado la prueba definitiva, no los canales de Schiaparelli, sino por fin la cara de Marte, y la cara de Marte pues resultó que era una paridolia. Pero bueno, no es el único caso, ha habido más, que de vez en cuando se reactiva un poco el entusiasmo, y también con los dos satélites, con Phobos y Deimos, donde es verdad que tiene unas anomalías y una forma de orbitar alrededor del planeta madre, ¿no?, de Marte, de una forma muy extraña, y siempre se especuló también, pero por astrónomos me refiero, que a lo mejor estaban huecos, que eran satélites artificiales o cosas similares, ¿no? Así que bueno, ahí os lo dejo ya servido para que vayamos al momento presente, que estamos en el 2024, en el siglo XXI, y ver si al final, con todo lo que tenemos, con toda la tecnología, con todas las ondas, todas las naves que están mandando a Marte, si por fin podemos descubrir que hay vida o no. Yo creo que sí, ya lo adelanto, pero cuidado, vida más bien bacteriana. Alejandro Schiaparelli, por cierto, era central, casi acierta, Sergio, te has quedado cerquita. Y ¿Cómo ahí se has nota? estado, ¿eh? ¿Cómo se nota que dominas el tema del fútbol, eh? Qué bárbaro. Entonces, Sergio Cordero, ¿este 2025 va a ser el año en el que por fin demos el titular de que se ha encontrado ya, sí que sí, vida en Marte? Yo creo que sí, yo creo que este año es posible que se demuestre definitivamente esa vida, ¿no? Pero si quieres podemos ir recopilando lo que hemos encontrado ya, o si quieres hacemos el preámbulo y vamos, Lo que lo quieras, dejamos lo que para el quieras. final. No, porque ese titular, esa búsqueda de vida, esa prueba, como bien dices, se ha ido intentando encontrar durante décadas y décadas y décadas. Hemos mandado sondas, naves allí. No sabemos si nos la hemos cargado nosotros, que a lo mejor es una de las posibilidades allí aterrizando mal. Pero vamos, que estamos empeñados en encontrarla. Sí, definitivamente, de los años 70, como bien ha dicho Jesús, esas misiones Viking, que bueno, la 1 y la 2, que fueron un paso trascendental para la exploración de Marte y que fueron las primeras que se posaron con éxito en la superficie y enviaron unos datos científicos detallados, ¿no?, de cómo era el suelo y el regolito del planeta rojo. Estas misiones tienen una peculiaridad, y es que pudieron ser las primeras que encontraron vida. Y así durante un tiempo se llegó a pensar, porque unos de los experimentos que llevaban estas dos misiones pues dio un resultado muy llamativo. Y bueno, pues el científico que estaba al cargo de estos experimentos, que concretamente era el experimento de luminiscencia por liberación de nutrientes marcados con carbono 14, que básicamente lo que eran es utilizaban una serie de nutrientes que sabían que eran reactivos con la vida microbiana y los marcaban con radiactividad, de tal modo que si hubiesen sido procesados por algún tipo de microorganismo,
pues se emitirían una serie de gases radiactivos, con lo cual sería una evidencia clara de que alguien se estaba comiendo esos nutrientes, por así decirlo. Bueno, pues el resultado fue positivo. Se emitieron gases de metabolización de estos nutrientes y inmediatamente el responsable de la misión, como digo, que se llama Gilbert Levin, y digo se llama porque todavía tiene 80 años y sigue predicando allá donde puede que ese experimento fue positivo y que él demostró que existía vida microbiana en Marte. Además, cuando lo explica, pues deja fuera de duda, bajo su opinión, deja fuera de duda el error razonable, la duda razonable, porque dice que este experimento fue repetido varias veces y en diferentes condiciones y siempre dio el mismo resultado, con lo cual, bueno, pues este primer experimento era muy prometedor. Sin embargo, luego el consenso científico vino a decir que no estaba tan claro porque había una serie de defectos en el propio experimento y no se podía afirmar de plano que habría vida en Marte. Es cierto que la ciencia no siempre avanza por consenso. Hay descubrimientos que son de una única persona. No hay por qué tener un comité de expertos que valide toda la información, o por lo menos a priori, ¿no? Luego a posteriori, evidentemente, eso tiene que ser replicado y convalidado. Pero bueno, este experimento que se realizó, como digo, en la Viking 1, el resultado que mostró fue más que esperanzador. Si bien no sé muy bien por qué, pues luego el consenso científico, como digo, fue quitándole importancia a este tipo de experimentos y la NASA, curiosamente, no ha vuelto a lanzar ningún tipo de experimento similar. Todo lo que ha hecho han sido ya experimentos colaterales o con otras técnicas. Esta técnica no se ha vuelto a utilizar, lo cual deja abierta la puerta a la conspiración de decir que la NASA sabe que en Marte hay vida, pero no quiere probarlo por los componentes éticos, filosóficos y políticos que puede conllevar. Entonces, bueno, pues estamos a las expensas, fíjate, 60 años después casi, de poder corroborar que efectivamente hay una vida microbiana por otras vías que ahora comentaremos. Pero ya digo que no es la primera vez que pensamos que hay vida en Marte de forma científica y hemos encontrado algunas otras evidencias. En esa búsqueda incesante, porque al margen de estas teorías continúan las preguntas y los experimentos y los envíos de sondas y de naves allí, uno de los titulares que sí salieron es la evidencia de que existe agua en Marte, lo cual siempre se considera un requisito indispensable para la posible presencia de vida en un planeta. ¿Esto se sabe ya a ciencia cierta que hay agua en Marte o ha habido agua en algún momento? Que ha habido y que hay agua en Marte es una evidencia científica. Ya tenemos los pelos de la burra en la mano. O sea, que sabemos perfectamente que efectivamente ese agua hay. El agua está en forma de hielo y en algunos veranos marcianos se puede descongelar y crear pequeños torrentes, ¿no?, que se han fotografiado. O sea, que la evidencia científica de que hay agua en Marte la tenemos. Y esto nos hace pensar que Marte era un planeta muchísimo más similar a la Tierra en su momento de lo que es ahora. Casi que podrían ser planetas gemelos. Y eso nos incita a pensar también que si la Tierra desarrolló vida, ¿por qué no un planeta tan similar en aquel momento, que era húmedo y caliente, y no como ahora, que es seco y frío? Si en la Tierra se desarrolló vida, ¿por qué allí no? Por el principio de mediocridad, como hemos comentado, pues debería haber condiciones parecidas con entidades parecidas. Entonces, el hecho de que haya agua ya nos incita a pensar que efectivamente la vida, tal y como nosotros la conocemos, porque recordemos que nosotros nos estamos basando en lo que tenemos alrededor. El agua es el requisito esencial para la existencia de vida. Entonces, teniendo ya ese requisito cumplido, las posibilidades de que haya habido, al menos de que haya habido, no digo de que haya, pero de que haya habido vida en Marte son muy altas. Antes Jesús distinguía la evidencia de que haya vida de la evidencia de que haya vida inteligente. En este año 2025 no creo que nos vayamos a encontrar a un señor de Cuenca allí arando las tierras marcianas, lo cual sería muy gracioso, pero no va a ocurrir, sino que estamos apuntando a formas de vida mucho más básicas. En cualquier caso, el hallazgo de una de ellas sería un titular increíble, ¿no?, dentro de esto que estamos contando. ¿Tenemos pistas de por dónde tenemos que buscar, Sergio? Porque eso es muy grande.
Sí, tenemos pistas y tiene que ver con lo que hemos hablado antes, tiene que ver con el agua. Déjame decirte que la búsqueda de vida inteligente primero la tendremos que hallar en la propia Tierra, porque está por ver, eso es ¿no? verdad. Sí, Porque eso está por ver. últimamente, como nos estamos comportando con nuestro propio entorno y nuestra propia especie, no demuestra mucha inteligencia por nuestra parte. Pero Bueno, bueno, ya estás apuntando el futuro de la Tierra, con tal y como era Marte y como es ahora, pues ahí tenemos un posible futuro. Pero bueno, sí. efectivamente, ahí tenemos un espejo en el que mirarnos. No Sí, sabemos sí. si los marcianos anteriores inteligentes eran tan cenutrios como somos nosotros y se cargaron su propio planeta. Podría ser una alternativa. Pero ciertamente los investigadores están intentando apuntar, como tú bien dices, a aquellas zonas donde pudiera haber más posibilidades de que exista vida. Y por eso mandaron la sonda Perseverance al cráter G0. El cráter G0 parece que fue un antiguo lago, o lo que a nosotros nos parece geológicamente un antiguo lago, con lo cual la presencia de agua en aquel momento, y por cómo tiene la apariencia geológica, sería un entorno que sería positivo para el desarrollo de la vida. Y ahí es donde estamos enfocando, ¿no? Con esta sonda Perseverance, con este rover Perseverance, que realmente está trayendo estas imágenes y estas noticias de una existencia muy posible de vida bacteriana o vida microbiana, al menos, ¿no? Que de momento solo puede ser confirmada, como dices, porque estaba pensando yo, bueno, pues eso es fácil de encontrar, ¿no? Te traes un trozo de Marte a la Tierra y lo analizas aquí, pero no es tan sencillo. La teoría es esa. El módulo Perseverance tiene una serie de dotación científica bastante avanzada, pero no específicamente la detección de vida microbiana. Con lo cual, la única fórmula posible es recoger las muestras que nosotros actualmente pensamos que han podido tener vida anteriormente, estas biofirmas, ¿no? Que es así como se conoce científicamente, y traerlas a la Tierra para analizarlo. Entonces, esto es el procedimiento que se cree que se va a realizar, porque sería más rápido que desarrollar una misión nueva para mandar a Marte. Y tan pronto como en el 2040, que estamos hablando de 15 años, tampoco es tanto, se podría analizar los resultados de las muestras traídas a la Tierra y confirmar definitivamente, de un modo indubitado, que existe vida o que ha existido vida bacteriana o vida microbiana en Marte. Hay un dato muy significativo, ¿no? Aparte de que se ha descubierto, ¿no? Que hay agua líquida y también agua sólida en función de las épocas de Marte, porque como todo también hay épocas más calientes y más frías, y está más o menos controlado, ¿no? Por las prospecciones que han hecho entre 12 y 20 kilómetros bajo la superficie marciana, ¿no? Hay bolsas de agua líquida, lo cual nos puede indicar muchas cosas, pero el otro dato significativo son las columnas de metano. Entonces, esas columnas de metano que se han detectado y se ha detectado en la atmósfera marciana, porque tiene una pequeña atmósfera, pues, y que varía también según las estaciones del año, ¿no? Parece que la pueden producir microorganismos. Es verdad que el metano no solo lo pueden producir microorganismos, pero en la Tierra, por ejemplo, es lo más probable. Se supone que en Marte podría ser por lo mismo. Entonces ahí ya tenemos como dos vías más para investigar. Primero, intentar extraer el agua, ¿no? de los mundos intraterrenos, ¿no? Que tiene Marte, y por otra parte lo del metano, y por otra lo que también se está descubriendo, ¿no? Los meteoritos marcianos, por ejemplo, hace poco también se estuvo estudiando uno del 2011 que llegó, donde los meteoritos marcianos no es que estén descubriendo microorganismos, pero sí están descubriendo que hubo agua hace muchos millones de años, ¿no? En función de esos meteoritos, con lo cual si hubo agua y ahí queda demostrado, evidentemente no es algo de ahora, sino que es algo del pasado, y también pudo existir un tipo de vida pues muy bacteriana, muy de microorganismos. Así que sí que hay distintas pistas para concluir que la vida está en Marte, ya digo, y no solo en Marte, sino posiblemente también en Phobos, Deimos y en los demás planetas del sistema solar. Yo creo que eso ya no es ningún misterio, porque donde hay agua, en principio hay vida. Otra cosa es el tipo de vida que vamos a encontrar. Ahora que hablas de meteoritos, hay uno concretamente que es muy controvertido, y es el meteorito que se llama, con un nombre de marketing brutal, ALH 84001. Hay que mejorar eso. Sí, hay que decir que es uno de los meteoritos marcianos más famosos y a la vez controvertidos, como digo. La historia dice que se encontró en diciembre de 1984 en la región de Alan Hills, en la Antártida. Su nombre proviene de la región donde se encontró, AH, y el año, 1984, o sea que no se complica mucho la vida. Y este meteorito es tan curioso porque tiene una firma química e isotópica en su composición que coincide con la de la atmósfera marciana. Sabemos que viene de Marte, ¿no?
y por la antigüedad, que es extremadamente antiguo, se cifra en 4.100 millones de años, en la época temprana de Marte, donde se supone que todavía había condiciones cálidas y húmedas. Y este meteorito, que está compuesto por roca volcánica, que ha sufrido diferentes eventos geológicos, se expulsó probablemente por la colisión de un meteorito hacia la Tierra, desde Marte hacia la Tierra, y la controversia que tiene y mayores titulares ha creado es porque se encontraron una especie de fósiles microbianos. Eso te iba a preguntar, que si hay algún tipo de resto que, pues igual que con un dinosaurio te encuentras un fósil, si un microbio... Sí. Se encontraron una serie de estructuras que algunos científicos consideran que son fósiles. Y es verdad que yo he visto las fotografías y son estructuras tubulares que podrían ser similares a microorganismos que conocemos en la Tierra. Si bien, otra vez, no hay consenso en este aspecto. Parece ser que a los científicos no les gusta poner la mano en el fuego. Pero desde luego que tiene una composición muy curiosa y que si no es un fósil de un microbio se le parece muchísimo. Creo que sería una formación natural muy caprichosa y que no se ha visto en muchas ocasiones. Con lo cual, bueno, pues el estudio de este meteorito, que todavía se le sigue estudiando porque como van saliendo técnicas nuevas, está arrojando nuevos datos, es muy controvertido y bueno, pues puede ser también el preámbulo de, una vez más, la confirmación de esa vida microbiana dentro del planeta hermano. Claro, pero has dicho que es de hace 4.100 millones de años, ¿te he entendido bien? Sí, efectivamente. No tenemos una pista más reciente, algo... Pues más o menos cuando se forma la Tierra, se forma Marte y se forma en general el Sistema Solar, en esos 4.500 millones de años. Tenemos la evidencia definitiva, que es lo que nos ha hecho a retrotraernos a Marte de nuevo, que ya es un tema que nos gusta tocar en Mindfacts, y es el hallazgo que ha tenido Perseverance en el contexto de la zona de Chebaya Falls, ¿vale? Que es una zona dentro del cráter que he dicho antes, el cráter G0, donde está asignado Perseverance. Hay una zona que se llama Chebaya Falls y en este punto, que como digo, es totalmente orientado a que pudiera haber vida allí, se han encontrado una serie de restos geológicos que pudieran tener una firma biológica, ¿no? Con compuestos orgánicos complejos. Todavía no se ha anunciado públicamente, se cree que la NASA lo está validando internamente, pero hay mucho optimismo dentro del ámbito científico porque el patrón general indica que Perseverance está encontrando moléculas orgánicas cada vez más complejas. Entonces, bueno, pues en estas rocas sedimentarias, cuando se han encontrado ese tipo de moléculas orgánicas en la Tierra, siempre ha conllevado la existencia de vida microbiana. Entonces, por una vez más, el principio de mediocridad, si en la Tierra pasa así, lo lógico es que en Marte también pase así. Está todavía, como digo, por anunciarse definitivamente cuáles son los resultados, pero estos compuestos orgánicos complejos sí que nos invitan ya a pensar que hay una vida microbiana o que al menos la ha habido hace un tiempo. Entonces, claro, este tipo de análisis de rocas... importante. Que ese matiz es importante porque no es lo mismo anunciar que la ha habido, que todos los indicios apuntan a que en algún momento la ha podido haber, como tú decías, pero el verdadero bombazo sería poder descubrir que la hay a día de hoy y no hace X miles o millones de años. Eso sería increíble. Definitivamente, pero claro, el paso que hemos dado adelante, si hemos encontrado vida no viva, valga el oxímoron, es que si la ha habido, puede haberla en todo momento. Y si a eso lo sumamos a lo que está diciendo Jesús, los síntomas de metano, de olivino, etcétera, que estamos empezando a ver en Marte, tened en cuenta que nuestra presencia en Marte es mínima. Hemos tenido muy poquitas aproximaciones con muy poquitas herramientas y esas poquitas herramientas están dando resultados muy positivos. El día de mañana, que estará cercano cuando mandemos una misión tripulada a Marte, si el patrón lo permite, en los próximos 3 años podamos de verdad pisar el terreno y ahí estaremos en condiciones de saber si efectivamente hubo vida, hay vida o podemos encontrarla a día de hoy. Entonces creo que eso conllevará unas consecuencias éticas, filosóficas y políticas probablemente que cambiarán la humanidad. Espi, tú sabes que esto acaba en guerra o en pelotazo urbanístico, ¿no? No hay otra opción. No, venía un poco a ejercer de abogado del diablo, aunque me encantaría que hubiera vida en Marte. Esto, vamos, creo que a todos. Pero ¿y si a lo mejor hemos contaminado inconscientemente con bacterias traídas de la Tierra a Marte? Porque llevamos 50 años allí tirando sondas y a lo mejor al principio cuando las mandábamos pues no éramos tan escrupulosos y tal y hemos contaminado Marte con vida de la Tierra y realmente no hay nada.
Es verdad que eso es una posibilidad que existe, pero si encontráramos vida fosilizada, eso se descartaría. Eso sí. Al estar fosilizada Claro, se descartaría. claro. Pero con las Viking también se planteó por determinados científicos la duda de si se habían esterilizado bien esas sondas de tal modo que no hubiéramos nosotros hecho una panspermia allí, ¿no? Llevar vida desde nuestra ignorancia la estaríamos llevando. Pero no parece ser que sea el caso de estas muestras de compuestos orgánicos que está recogiendo Perseverance. No parecería ser el caso. No es descartable, no es descartable. Pero como digo, Perseverance sí que ya ha seguido todos los protocolos de descontaminación habidos y por haber para llevar nuestra mejor tecnología allí. Y al encontrarlo allí, sí, de esterilización básicamente. Y al encontrar estas biofirmas que estamos encontrando, sí que podemos estar en condiciones de decir que estamos a un 90 y muchos % seguro de que hay actividad microbiana o que la ha habido al menos en Marte. Primero la biofirma y luego la tecnofirma, ¿no? Sería ya Bueno, eso ya sería el remate del baile, ¿no? Primero la biofirma, que yo creo que eso es claro, pero luego la tecnofirma, que sería el OPAR, la prueba, ¿no?, factible de que hubo esa vida inteligente. Pero bueno, en fin, yo creo que las próximas misiones tripuladas van a ser a Marte, con lo cual a ella poco a poco nos vamos acercando hasta que alguien ponga ahí el pie. Lo que decía Espi no es ninguna tontería, creo que puede ser un punto de inflexión. En el momento que hay naves que han caído, sondas nuestras terrestres, fijaros, vamos a suponer que haya un caldo de cultivo allí, ¿no? Ese agua, esos microorganismos, ese metano, con las bacterias o los microorganismos que han llegado a la Tierra se puede generar un poco de vida, una vida mutante, y a saber lo que eso puede influir, ¿no?, también dentro de lo que es la vida futura o incluso presente en el planeta Marte, porque no somos muchas veces conscientes de lo que estamos haciendo. Ese tipo de contaminación es peligrosísima. Acordaros que los viajes en el tiempo, cuando en las novelas de ciencia ficción, en las películas, cuando vas, por ejemplo, a la época prehistórica, de cuidado, no dejéis nada del presente, ningún calcetín, ningún microorganismo, porque a lo mejor los dinosaurios van mutando y ya no son reptiles, se convierten en otra cosa, ¿no?, al cabo de unos cuantos millones de años. Pues aquí podría pasar algo parecido, no lo sé. Pero bueno, es cierto que en breve saldremos de dudas, o bien por las investigaciones científicas que están haciendo en los distintos países, incluido la NASA, y luego cuando vayan, gracias a Elon Musk y compañía, cuando ya por fin, y la Virgin, ¿no?, de Branson, vayan en los viajes tripulados. Y yo creo que en algún momento va a haber allí bases humanas en Marte, y ahí saldremos de dudas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Elon Musk, claramente. Sí, pero ¿habéis visto los trajes? Los he visto hoy o ayer. Sí. Son muy distintos, ¿no? Joder, muy minimalistas. Guapísimos, son guapísimos. Pero estaba pensando una cosa, Espi. Si fuera cierto lo que has planteado, que fuera el propio ser humano el que ha llevado la vida con sus naves y su descuido de esterilización al planeta Marte, ¿no sería un éxito en sí mismo, dado que el objetivo de la vida es perpetuarse? ¿No sería un éxito en sí mismo el comprobar que realmente se puede desarrollar a día de hoy la vida en un planeta fuera de la Tierra en nuestro sistema solar? Bueno, es nuestro último objetivo. Si vamos a formar una colonia de Marte es porque vamos a querer vivir allí. Eso sería nuestro último objetivo. Una cosa, lo que me parece... ¿Cómo se lo van a montar las religiones del libro? El judaísmo, el cristianismo y el islam para justificar que lo que dice su libro, es que, porque claro, cambia todo. Ese debate sí que me parece, porque sí que la Iglesia Católica en algún momento ya hizo sus afirmaciones un poco, abriendo un poco la mente, pero el islam y el judaísmo por ahí no pasan, ¿eh? Yo ya te lo digo. Va a ser sin duda la Iglesia un Católica ya lo ha debate dicho más de una divertido. vez, incluso ha habido papas, ¿no?, como Juan XXIII, que se han abierto a la posibilidad de que haya vida inteligente en otros lugares. Incluso se ha hablado de que tuvo un avistamiento ovni, que bueno, muchas cosas. O sea, que el Vaticano incluso tiene una oficina, ¿no?, un observatorio, el observatorio romano, donde no solo es un periódico, sino también hay un observatorio de astronomía, donde siempre han planteado la posibilidad de que pueda haber vida, también porque Dios y su infinita bondad pues ha creado vida no solo en el planeta, sino en otros lugares. O sea que yo creo que para la religión cristiana como tal no sería ningún tipo de esguince mental. Para el judaísmo, los más ortodoxos, los más ultras, posiblemente sí, y lo más seguro que también para el islam. Pero como todo, al final habría sectas, habría movimientos religiosos.
Se les desmonta el chiringuito un poco. Culto al microbio de Marte. Pero al final todo... Una vez que ya tienes las pruebas que son evidentes, ya verás cómo la teoría al final encajaría perfectamente con ese tipo de pruebas y diríamos, pues ves, el creacionismo, pues también allí creo un jardín del Edén y cosas de este tipo. O sea, habría movimientos, sectas y herejías, como en todos los sitios. No, pero sería la bomba, Espi, que un microbio de Marte, que está allí a sus cosas de microbio de Marte, origine una revolución a nivel mundial en la Tierra sin él enterarse de nada. Un poco el Searching for Sugar Man. Yo estaba aquí haciendo mis cosas. ¿Qué ha pasado? Y la teoría de que quizás la vida en la Tierra surge de Marte. O sea, esa es otra teoría que hay, que bueno, que a lo mejor por rebote de meteoritos, por impactos, hubiera llegado pues unas bacterias marcianas a la Tierra o algo así, o arqueobacterias, y la vida de la Tierra, somos hijos de Marte, a lo mejor. No sé. Bueno, y que nuestro futuro sea Marte. En cualquier caso, Sergio, si todo esto se confirma, sea en 2025 o sea cuando sea, la humanidad no va a volver a ser la misma. Yo creo que no. Yo creo que va a llevar a un periodo de reflexión profunda. Evidentemente, no por está toda la sociedad, que habrá gente que esté muy intrigada por los últimos cuchicheos del papel cuché o del fútbol, pero desde luego la sociedad tendrá que hacer una reflexión profunda de si somos el centro realmente del universo o no lo somos, qué puede pasar en un futuro con un planeta con el ejemplo de Marte. Si no cuidamos nuestro propio planeta, puede acabar como el planeta hermano. Y bueno, pues si merece la pena estar batallando y guerreando entre nosotros cuando hay retos tan importantes y tan compensatorios como podría ser colaborar conjuntamente para expandir la humanidad por el universo. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber una serie de debates constructivos que nos harán mejor como especie. Alberto Espinosa, a ti te voy a despedir al final, que tengo un tema pendiente todavía que cerrar. Vale. Jesús Callejo, ¿qué cantidad de pensamientos, de reflexiones van a surgir cuando esto ocurra? Nos vamos a tener un esguince mental de verdad. No nos vamos a aburrir, pero vamos a ver si yo después de ver a Matt Damon en The Martians, que era capaz de cultivar patatas, yo ya me lo creo todo. Patatas con caca. Sergio Cordero, recuérdanos porfa que vamos a intentar ayudar a hacer que la Tierra, nuestro planeta, nuestra humanidad sea un pelín mejor a lo largo de este primer trimestre de 2025. Pues para no acabar como Marte, en un erial, vamos a ayudar a que la Tierra sea un planeta un poquito mejor, echando una mano a la Fundación Clivstra, que está luchando contra las enfermedades raras. Os recuerdo que nos podéis seguir en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iVoox, en Podimo, en Amazon Music, allá donde en YouTube van llegando correos de suscriptores en YouTube. Mira que no hacemos vídeo, pero ahí la gente se va suscribiendo, o sea que perfectamente válido como cualquier otra. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, gracias por dejarnos vuestros comentarios en cualquiera de estas plataformas o en nuestro Twitter @mindfax_. Y saludos de Fran Izuzquiza en este año 2025 que esperamos que sea muy provechoso. Y antes de decir chao, Alberto Espinosa. Sí. Feliz 2025. Pues nada, pues feliz 2025, tío. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.